Y tú me miras, él también me mira. Está escuchando Radio Católica Cuenca, 98.1 FM. A partir de este momento, recorreremos las huellas de Luna. Llevaremos nuestra mirada hacia el pensamiento, reflexiones y experiencias que nos dejó el querido pastor, Monseñor Luis Alberto Luna. Voces probadas nos acompañarán en este periplo por las huellas de Luna. Bienvenidos. Que nos acompañe en este especial programa de los jueves, Huellas de Luna. Nuestros invitados hoy, el doctor Carlos Castro Riera, conocido analista político, catedrático cuencano, y nuestro invitado, el doctor Marcelo Vázquez. El tema que hoy nos convoca, Luna y los valores. Doctor Carlos Castro, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias, un saludo a la distinguida audiencia de este prestigioso medio de comunicación colectiva Radio Católica. Muy contento de estar en este programa tras las huellas de Monseñor Luna Tovar. Hoy estaremos tocando el tema de Luna y los valores, para lo cual hemos invitado a una persona con absoluta solvencia académica, con una intachable conducta, un profesor universitario ejemplar. Me refiero al doctor, al PhD, Marcelo Vázquez. A él le conocí cuando igualmente pasé por las aulas universitarias en calidad de profesor de filosofía y de derecho. Hoy como profesor jubilado me da mucho gusto de reencontrarnos nuevamente. Muchísimas gracias, doctor. Realmente es una feliz coincidencia de tratar este tema de Luna y los valores con una persona que encarna valores, porque el PhD Marcelo Vázquez es una persona de ejemplar conducta en su vida académica, en su vida personal, en su vida social, y un gran conocedor de la materia. Por ello creo que ha sido muy pertinente esta invitación. Le agradecemos, doctor, su presencia. Y permítame, para comenzar nuestro diálogo, el que lea algunos comentarios hechos por Monseñor Luna en sus diferentes artículos que sacó por Diario Mercurio y otros diarios del país, del comercio. A mí me ha impresionado algunos textos de Monseñor Luna, qué pena, no vamos a poder agotarlos todos, pero por ejemplo, me gustaría comenzar recordando lo que decía Monseñor Luna. Dice, la persona no es isla y la moral personal se entremezcla con la responsabilidad moral social y conforma una sola unidad humana de valores y de la lenidad tolerante de todo defecto personal. Hemos pasado en un proceso de desvalorización moral a la aceptación de defectos progresivos de moral pública que van desde el autovoto y el orgulloso desconocimiento de la evidente impreparación personal aventurera hasta la consagración del escándalo, la violencia, la agresión de todo orden como sistema de poder. Y más adelante, refiriéndose justamente a la educación y los valores, usted, doctor, que es profesor universitario, es también pertinente lo que voy a dar lectura, dice, por desgracia, la educación en valores, constituyendo empeño radical de todo sistema pedagógico presente y de todo universal estilo de conducta, tiene fases de indudable vigencia y épocas de notable deterioro. Es lamentable que las primeras fases no tengan más vigencia que en los textos de estudio y en las posiciones excepcionales de personajes poco comunes. Mientras tanto, el deterioro de los valores universales que caracterizan al ser humano, más consciente de su personalidad y de su misión social, recrudecen en sus crisis y desvalorizaciones por cualquier circunstancia, aún mínima o insignificantes. El menor problema genera violencias desproporcionadas. El menor interés individual se expresa en actitudes sociales agresivas. Si lo menor produce tanto deterioro en los valores, no es imaginable
pero siempre muy lamentable la alteración de lo esencialmente válido producido por los graves problemas sociales de cualquier época. ¿Qué comentario le merece inicialmente PhD Marcelo Vázquez de estos planteamientos, estas ideas introductorias de Monseñor Luna? Estimado doctor Castro, muchísimas gracias. Yo honrado de haber sido invitado por su persona y muy contento de estar aquí en la prestigiosa radio. Creo que usted ha topado y podido notar unos 4 puntos que para mí son fundamentales del análisis que hace Monseñor Luna, me parece muy acertado. En primer lugar, quisiera rescatar esa idea de que el hombre es un ser social, es un miembro de una comunidad. Venimos al mundo en el seno de una familia y desde pequeños estamos aprendiendo normas. No podemos hacer lo que quiera, tenemos obligaciones, tenemos prohibiciones y tenemos derechos, se nos permite hacer ciertas cosas. Eso aprendemos desde el primer día que estamos aquí en el planeta y hasta la muerte. Entonces creo que no podemos obviar el respetar reglas que son públicamente conocidas. Por supuesto hay una ética que se puede manejar en la vida privada, con nuestros familiares, con los amigos, pero tenemos contacto con otras personas. Yo como profesor me veo con mis alumnos, un médico será con sus pacientes y eso es algo público. Y por supuesto tenemos normas que no son solamente de la ética, sino también no hace falta decirlo, también normas de tipo jurídico y detrás de eso está la sanción del Estado. Entonces, primera cosa, creo que vale recalcar la pena de que no somos individuos aislados, como lamentablemente piensa, por ejemplo, Hobbes o Rousseau, que el hombre por naturaleza es una isla y que nos atacamos los unos a los otros. Recuerde, Hobbes decía que el hombre es lobo del hombre y que como esa vida es de que cada quien mata al otro, es insoportable, invivible, hacemos las paces, hacemos un contrato y creamos la sociedad. La sociedad sería un invento humano, no la situación natural del hombre como pensaba Aristóteles. Entonces, me parece un primer punto muy loable de rescatar el hecho de que sentemos que el ser humano es un ser social. Ahora, en ese mundo social, como usted bien lo señala y precisa, en su experiencia, en su versación, las ideas éticas, ¿cómo se forjan? ¿Cuál es su origen, su génesis y cómo se va acumulando en el ser humano? Y si usted distingue diferentes éticas en la sociedad, ¿hay valores universales o los valores son relativos? ¿Qué piensa usted al respecto? Perfecto, gracias doctor. Voy a tratar de responder estas preguntas. Con respecto a cuál es el origen de las normas en general que rigen nuestra convivencia, las normas están regulando nuestra conducta. ¿Y de dónde salen? Entonces, me parece que hay 2 grandes respuestas que tienen sus variedades, una diferencia al interior de cada una de estas corrientes, pero básicamente podemos decir o es el ser humano quien pone las reglas o es la naturaleza, independiente de la voluntad humana. A nivel jurídico hay la discusión entre positivismo y naturalismo. Yo personalmente creo que las normas no son subjetivas. Bueno, estamos hablando de normas que tienen vigencia en la convivencia social. En la casa uno puede imponer normas. Por ejemplo, un padre a sus hijos o llegan a un acuerdo con su esposa, con su esposo. Pero yo quisiera hablar más de una ética pública, si me permite, doctor, o el derecho en general. Entonces, personalmente creo que como somos nosotros animales sociales, nosotros heredamos de otras especies, sobre todo de mamíferos superiores. Pensemos por ejemplo en chimpancés, orangután, gorilas, o incluso existen normas en los insectos. Hay estudiosos que se pasan la vida estudiando a las abejas, a las hormigas, y ahí descubren que hay normas. Hay hormigas que son guardianes, que son las encargadas de castigar cualquier violación de las normas. Entonces, si nosotros vemos cómo actúan otros animales que son de especies sociales, vemos que
ahí no hay una autoridad que sea la que ponga normas, sino que las normas están dadas por la naturaleza y los individuos, los miembros de esa comunidad, tienen manera de conocer qué normas son las que tienen vigencia y las acatan. Por supuesto, no todos al 100%, hay violaciones, hay quebrantos de esas normas y por supuesto la propia sociedad se encarga de encontrar mecanismos para castigar esas violaciones de las reglas. En el caso del ser humano no es diferente, ¿sí? Entonces, yo creo que hay reglas naturales, valores universales. Detrás de cada norma están ciertos valores. Por ejemplo, si es que prohibimos matar a un ser humano, por más que sea un antisocial, eso es porque valoramos la vida humana. Y así, si es que tenemos nosotros derechos de libertad, derechos de bienestar, es porque el bienestar, la libertad son valores. Y toda sociedad ha reconocido que la libertad es algo valioso. No solo la libertad, sino otros valores. Aristóteles pensaba que todo ser humano persigue la felicidad, el bienestar. Y ahora sabemos que todo ser vivo quiere el estar bien. Pensemos simplemente en una planta. Hay experimentos, doctor, tal vez usted ha visto, de que se pone a una planta al frente de un parlante que emite, por una parte, a una planta que escuche música rock, de esa, no sé cómo llamarla exactamente, y a otra plantita música suave, tranquila. Podría ser, por ejemplo, música de meditación. Y eso cada día, los detalles, no sé, digamos, por ejemplo, 1 hora durante una semana. Y el resultado es que al final la planta que estaba expuesta al rock se aleja, trata de alejarse y hay una inclinación como por lo menos de 30 centímetros del parlante. En cambio, aquella plantita que estaba expuesta a música tranquila se acerca al parlante. Entonces, eso es una reacción de una planta que pensamos que no tiene voluntad, pero vemos que todo ser vivo, creo que esa es la prueba de que todo ser vivo, no solamente los seres humanos, sino también otros animales e incluso las plantas, persiguen el bienestar, quieren su bienestar, ¿sí? Entonces, me parece que hay ahí un universal. Yo sé que quizás esta tesis que quiero defender no va a ser aceptada por todos, e incluso habrá relativistas, agnósticos o escépticos que dirán, los nihilistas. Y pienso, los nihilistas afirman que no hay valores, todo es creación humana. Yo personalmente tengo en mente a un autor como Nietzsche, que está en el polo opuesto de mis admiradores. Él dice, por ejemplo, que una persona puede, después de salir de una matanza, una violación, salir con la conciencia tranquila, como que simplemente ha hecho una travesura de joven. Y por supuesto, ese es un antecedente de lo que sucedió posteriormente con el fascismo de Hitler. Entonces, yo creo que si nos dicen a nosotros que no hay valores, que no podemos conocer la realidad, que el ser humano no tiene ninguna esencia, nos están quitando las bases para poder distinguir el bien del mal, lo debido de lo prohibido, y caemos en un anarquismo de todo vale. Ahora, admitiendo que efectivamente existe una ética por naturaleza, la naturaleza determina, salvo que efectivamente tenga una persona desviada conciencia o desviaciones en su intelecto, su espíritu, pues la defensa de la vida, la solidaridad, el humanismo, el hecho de no causar daño, el hecho de vivir en convivencia armónica con los demás y con las cosas, en fin, indudablemente son parte de la naturaleza humana, ¿no? Pero hay una ética que es también impuesta en la sociedad. Entonces yo quisiera que usted se refiera si acaso la ética está condicionada por la ideología, aparte de que tenemos nosotros una ética que deriva de la naturaleza del ser humano, que es innegable, pero también hay que comprender que existen, ¿no es cierto?, unas visiones éticas conforme las visiones ideológicas.
Y allí una segunda pregunta de una vez porque está concatenada. ¿Es posible en ese orden pensar en una política al margen de la ética? Ya, gracias, doctor. Todas las preguntas muy, muy interesantes. Abordemos la primera. Personalmente creo que la ética es una disciplina filosófica, una rama del árbol de la filosofía, y no está aislada o no es independiente de una visión del mundo, de una visión del ser humano, de la sociedad, de la política, de la historia. Entonces, en ese sentido, no creo que la ética sea una disciplina autónoma. Cuando pensamos en un árbol, pensamos en algo orgánico, en un sistema. La ética tiene que basarse en otras disciplinas. Primero, ¿cómo es el mundo? ¿Podemos conocer la realidad? ¿Qué es el hombre? ¿Qué son los valores? ¿Existen sí o no? Esas son preguntas todas filosóficas. Entonces, me parece que el filósofo está bien preparado como para, una vez que hemos abordado los problemas de estas otras disciplinas filosóficas, llegar a la ética. Ideología yo la entiendo en el buen sentido de la palabra como una cosmovisión, una visión del mundo, lo cual incluye una visión del ser humano, del ser absoluto, si es que lo hay. Eso es algo que habría que discutir. Yo personalmente creo, pero un ateo no lo va a creer y podemos ahí dialogar. La ideología incluye valores y los valores nos indican cómo vivir, qué debemos hacer. Entonces, yo diría que toda ética está anclada en una ideología, una visión del mundo. Ahora, por otra parte, la cuestión de relación entre política y ética, yo creo que si es que la política, hablemos por ejemplo, especificando, tenemos un gobernante, el poder ejecutivo, tenemos los legisladores que hacen las leyes, que producen el ordenamiento jurídico positivo, y tenemos los jueces, que son aquellos que tienen que aplicar la ley, y los particulares, a quienes también estamos sometidos a las leyes. Ahora, ¿esas leyes en el fondo tienen una base ética o no? Yo personalmente creo que en este punto, pero por razones diferentes, estoy de acuerdo con Maquiavelo. Lo que debe poner límites al gobernante no es la ética, sino el derecho. ¿Sí? Pero el derecho natural. O sea, yo creo que un legislador o un gobernante no tiene total libertad para hacer lo que quiera. El gobernante tiene legitimidad de imponer su poder con condiciones, con tal que vele por el bien común de la comunidad que está a su cargo. Bueno, esta es una visión que la podemos rastrear y encontrar en Santo Tomás. Yo creo que en este punto él tiene toda la razón. La legitimidad del poder está en que cumple su misión no solo de mantener, sino de promover el bien común, lo cual incluye el bien de todos y cada uno. Doctor Vázquez, hay una inquietud que me parece interesante que ha mencionado el doctor Castro. ¿Es posible concebir a la política fuera de la ética? Yo creo que sí. O sea, las normas, cómo debe actuar el gobernante, no puede ser de acuerdo a la ética, sino de acuerdo a lo que le dicte el derecho natural. Y la principal norma, la número 1, es que hay que respetar el bien común. ¿Sí? Si es que bien común es lo contrario de bien particular. Si es que el gobernante actúa, por ejemplo, hace que se edicten leyes para favorecer a un grupo particular en desmedro de otros, del bien común, entonces esa ley debería ser revisada. Pero eso tiene que ver con el derecho, no con la ética. Pero porque habría que precisar, pero hay relaciones entre el derecho y la ética. por supuesto, Ahí la pregunta es para su concepción muy personal. ¿La ética precede al derecho o el derecho impone una condición ética? yo diría, no son independientes, hay un área de solapamiento en el sentido de que las normas que están vigentes en la ética también pueden estarlo en el derecho, por ejemplo, el respeto a la vida, ¿sí? El respeto a la integridad física y psicológica del ser humano. Es decir, el derecho recoge valores, Pues, por lo sí, tanto sí, las impregna pero- los derechos. Sí, pero Pero entonces hay una pregunta, discúlpeme, ¿los derechos son por naturaleza o los derechos son otorgados por el poder y por las leyes?
Yo creo que los derechos son simplemente una manifestación, una plasmación del derecho natural. Derecho natural entendido como ordenamiento jurídico. Y por lo tanto el derecho positivo lo reconoce. Tiene que reconocer, no siempre lo reconoce. Y ese es el problema, que el derecho positivo... Hablando de las convenciones de derechos humanos, el derecho positivo, los instrumentos internacionales, recogen justamente aquello que está justamente ya en lo que es el derecho natural. Sí. Porque, caso contrario, si el poder otorga los derechos, así como los da, los quita, y en la defensa, en cambio, de los derechos por naturaleza, son connaturales al ser humano y por lo tanto son anteriores a todo poder. Correcto. Estamos sí. de acuerdo en este tema. Solamente para reforzar este punto, estimado doctor Castro, recordemos que, si no estoy mal, es el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 1948, dice: todo ser humano, por ser miembro de la sociedad, tiene derecho a... Y ahí enumera los derechos sociales. Ahora, aquí una pregunta que creo que es muy pertinente en estas circunstancias. ¿Usted reconoce algún aporte a la ética universal el cristianismo? ¿Reconoce usted que hay aportes particulares? Mire, Monseñor Luna señala ejemplos muy importantes. Dice: en el Evangelio se reconocen precisas definiciones del valor o coraje de ser persona, de ser individuo, pensamiento y actitud, voluntad y amor. A la unión real de esos significados Jesús la reconoce o llama como señorío, ser Señor. No tentarás al Señor tu Dios, y no lo tentarás exigiéndole lo impropio, proponiéndole lo falso y ofreciéndole lo injusto. Necesitamos valor para ser hombres definidos, veraces y justos. Doctor, muchas gracias. Creo que comparto al 100% la jerarquía de valores que pone el cristianismo. Usted ha mencionado el amor. Amar al otro como a ti mismo. Eso, si nosotros practicáramos eso, estaríamos en otro mundo, ¿sí? Solidaridad, la compasión, la amabilidad, la generosidad, la humildad, por supuesto. O sea, lo contrario de eso sería un corazón duro. Estaríamos en la crueldad. Usted, en la pregunta inicial, cuando leyó los pasajes de Monseñor Luna, se mencionó 2 veces la violencia. Y creo que deberíamos ser pacíficos, no al extremo de dejarnos matar. Yo creo que también tenemos que salvar nuestra propia vida. En caso de que, si un asaltante me pone una condición que o es la vida de él o la mía, tendré que tratar de hacerle a un lado, pero tengo que salvar mi vida, preservación de mi propia vida, por derecho. Entonces, volviendo, yo creo que el cristianismo constituye un paso adelante en la historia de la humanidad, en el sentido de que nos propone dejar de ser individualistas, que eso estaba en otro pasaje, el interés individual, decía Monseñor Luna. Me parece que si nosotros pensamos en cada uno, y cada uno en sí mismo, yo en mi propio interés, en los de mis conocidos, mi familia, y cuando hay un conflicto con los demás, tendré que arrasarle, pero mi voluntad prima. Entonces, yo creo que esa visión egoísta que nosotros la vivimos a diario en nuestro sistema, es lo que conduce a el desentendernos de las necesidades del otro. Otro mundo sería si es que nosotros le vemos al otro como un igual a nosotros, que también busca la felicidad, que trata de ser lo mejor para sí, y entonces podríamos organizar la sociedad de modo que cada quien pueda vivir feliz en condiciones de que haya prosperidad para todos. Creo que esa es rebasar barreras, algo universal. Creo que cuando analizamos al ser humano como lo que es, estamos más allá de las fronteras, del sexo hombre-mujer, edad, etcétera. Creo que tenemos muchísimo en común y a partir de eso podemos sacar nosotros
descubrir normas. Si vivimos en comunidades, para el bien de todos, para colaborar, para cooperar, y no solo ver por el propio interés. El tiempo es nuestro peor enemigo y es corto en la radio y en la televisión, en general, en los medios de comunicación. Le agradecemos infinitamente. Queda largo por dialogar, no será la última oportunidad, doctor, que le tendremos aquí presente. Un gusto para enorme. seguir profundizando en estas Será un ideas. placer. Gracias a nuestros invitados, Luna y los valores ha sido el tema que hemos traído para la reflexión en esta jornada Huellas de Luna. Gracias a nuestros invitados, Carlos Castro, y al doctor que está con nosotros hoy también, Marcelo Vázquez. Volveremos con ustedes el próximo jueves a las 13 horas. Un abrazo.